pacífica y ética. La convivencia pacífica con mis grupos de pertenencia. Sean nuevamente bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo grado de secundaria, a esta sesión de Aprende en Casa. Somos la profesora Mirna Paredes y un servidor, el profesor Juan Carlos Ramírez. La sesión que desarrollaremos en esta ocasión lleva por título La convivencia pacífica en mis grupos de pertenencia. Recuerden que este es un recurso para apoyar sus aprendizajes. Es un gusto, Juan Carlos, compartir contigo y con ustedes en casa. Recordemos que durante esta contingencia sanitaria debemos mantener la higiene con el constante lavado de manos y el uso correcto del cubrebocas. Aprovechemos este espacio para convivir en familia y seguir aprendiendo en casa. Es importante que tengan cerca su cuaderno, bolígrafo, lápiz. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. En esta sesión recordaremos el concepto de grupos de pertenencia. Reconoceremos los postulados para gestionar ambientes libres de violencia. Identificaremos la influencia de la convivencia pacífica en nuestras relaciones interpersonales y ejemplificaremos cómo la convivencia pacífica se puede gestionar en la familia, con las amistades, con los compañeros y compañeras de clase y con la comunidad. Antes de dar inicio, pónganse cómodas y cómodos. Recuerden tomar nota que consideren importantes. Profesora, para comenzar, me gustaría que reflexionemos acerca de lo siguiente. ¿Qué son los grupos de pertenencia? Las personas que se encuentran a su alrededor. ¿Quiénes conforman y son parte de su identidad? Familia, amigos, comunidad. ¿Qué hay en común con quienes los rodean? Las costumbres, los intereses, convivencia, valores, conocimientos. Interesantes preguntas y respuestas, profesor. Es importante señalar que no se pertenece a un solo grupo. Puedes adquirir características de los diferentes grupos con quienes convives. Por ejemplo, tener rasgos que te identifican como adolescente, otros que definen tus gustos musicales o artísticos, unos más para identificarte como mexicana o mexicano y otros relacionados con los valores que aprendes con tu familia. También puedes formar parte de un grupo porque compartes actividades comunes, como un club deportivo. Les invito a ver y escuchar el siguiente video, en el cual identificaremos el concepto de grupos de pertenencia. Pongan mucha atención. ¿Pero qué son los grupos de pertenencia? En sociología se definen como aquellos en los que sus miembros comparten valores y hasta creencias e historia, por lo que hay una identificación entre ellos y el grupo entre sí. Los grupos de pertenencia se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios están integrados por las personas más cercanas, como la familia, la pareja y los amigos. Los secundarios se forman con compañeros de trabajo, vecinos o conocidos. En sí, gente con la que no existe la confianza suficiente para compartir nuestros sentimientos más íntimos. En general, un grupo de pertenencia puede ser un gran apoyo para que un adolescente logre sus metas. Esto es así porque estas agrupaciones suelen tener una gran influencia en las actitudes, juicios y comportamientos de sus miembros. Para formar parte de este tipo de grupos, se requiere tener disposición, actitud y desarrollar un fuerte sentido de pertenencia, es decir, tener conciencia de que uno forma parte de ese conjunto. Pero en general es necesario aceptar las normas existentes, aplicar los métodos que tiene la agrupación para concretar sus fines y compartir las manifestaciones emocionales propias del grupo. Juan Carlos, después de escuchar la explicación y su clasificación, podemos decir que en los grupos de pertenencia hay similitudes y diferencias. Asimismo, la influencia de personas y dichos grupos sociales
y culturales forman nuestra identidad. Por lo que, por ser parte de un colectivo, no significa pensar o actuar igual que los demás, sino reconocer que todas y todos sus integrantes son iguales en dignidad humana y derechos. Así es, profesora. También quiero decirles a nuestras alumnas y alumnos que los diferentes grupos a los que pertenecemos y con quienes compartimos son parte de nuestra vida. Estos grupos, representados por la familia, amistades, compañeros y compañeras de escuela y comunidad, son con quienes convivimos y probablemente en ocasiones entremos en conflicto. Recordemos que los grupos de pertenencia se clasifican en primarios y secundarios. Los primeros se conforman con las personas cercanas a nosotros y los segundos están conformados por nuestra comunidad. Así es, maestra. Los grupos de pertenencia son un apoyo para las y los adolescentes, ya que influyen en ellas y ellos a través de las actitudes, juicios y valores para lograr metas personales. Para formar parte de estos grupos es necesario tener disposición, actitud y un gran sentido de pertenencia, sin olvidar que se deben cumplir con ciertas normas, aplicar métodos para un fin común y compartir emociones. Maestro, escuchemos y veamos el siguiente video en el que se presenta cómo un individuo se identifica dentro de distintos grupos de pertenencia. Pongan mucha atención. Hola, me llamo Mario y pertenezco a varios grupos. Por género, al de los hombres. Por nacionalidad, a los mexicanos. Por raza, a la raza negra. Y soy originario de Oaxaca, por lo que también soy oaxaqueño. ¿Pudieron darse cuenta, alumnas y alumnos, que al formar parte de un grupo de pertenencia, también se crea una identidad personal y colectiva? El reconocimiento y valoración de la diversidad posibilita una convivencia sana y pacífica. Por ello, profesor, en el caso de las escuelas como centros de formación, es necesario conocer los postulados de la convivencia pacífica para gestionar ambientes libres de violencia. Esto se logra evitando los conflictos en las aulas y en los centros educativos. Para ello, es muy importante que en las aulas se instauren reglamentos de clase, los cuales deben fomentar el trato igualitario y justo, señalando cómo se reparará el daño en caso de no cumplirlo. Apegarse a los mecanismos institucionales que cuidan de la integridad del alumnado mediante la disciplina escolar. Reconocer los derechos y obligaciones de las personas que constituyen la comunidad escolar y promover la convivencia pacífica en las escuelas. Divulgar la información necesaria a las familias y al alumnado, especificando y señalando las leyes, normas y reglas para la convivencia pacífica en los centros educativos. En un conflicto, las personas involucradas deben reconocer su participación, reflexionar sobre su actuar para sensibilizarse y mostrar un cambio de actitud de ser necesario. Siempre dejar por escrito y firmar todos los acuerdos y ser conscientes para fortalecer la participación ciudadana y cívica en el marco de la convivencia sana y pacífica. Excelente, profesora. Esto me hace precisar que todas las personas estamos expuestas a la violencia, los conflictos y a los maltratos. Por eso es importante fomentar en nuestras alumnas y alumnos los valores de la tolerancia, el respeto y la justicia para ser tratados de una manera digna. Así es, profesor. En la situación actual, la convivencia pacífica posibilita el buen trato entre los integrantes de la familia, ya que es el espacio y grupo con el que estamos pasando la mayor parte del tiempo. Sin embargo, es necesario reconocer que la escuela es uno de los grupos de pertenencia en los que participamos activamente en pro de la no violencia. Para ello, veamos y escuchemos el siguiente video. Existen varios casos en los que la experiencia con grupos de pertenencia ha sido positiva.
Un ejemplo es el de la telesecundaria Santiago May Santos, donde Alba Hernández González, Benito Landero Chable y Luis Arturo Gordillo Mezquita idearon en septiembre del ciclo escolar 2001-2002 un proyecto para apoyar a los alumnos en el mejoramiento de la lectura, ya que más del 70% del alumnado tenía problemas en este sentido. Para ello, se planeó disponer de 20 minutos del receso escolar para que los alumnos se divirtieran desarrollando un programa de radio. Pronto surgieron comentarios de padres de familia que permitieron mejorar el proyecto. Cada grupo se organizó y los alumnos se dividieron por grupos para que cada uno investigara y preparara un programa por día de lunes a viernes. Al tiempo, el resultado de esta experiencia superó con creces las expectativas, ya que los egresados de este plantel se encuentran entre los estudiantes más destacados de bachillerato de la región. Además, los alumnos no solo se convirtieron en protagonistas de su aprendizaje, también aumentaron su autoestima. Otro caso en el que los adolescentes han encontrado apoyo para el logro de sus metas es el programa Educándonos, implementado en La Rioja, España. Este programa se enfoca a facilitar la creación de espacios para el encuentro de los jóvenes con el fin de educarlos en valores, emociones y sentimientos. Como resultado, los jóvenes se convierten en protagonistas de su propio cambio, aptos para trabajar en aspectos como la diversidad cultural, la gestión de conflictos y el desarrollo comunitario. Como hemos podido observar, un grupo de pertenencia puede llegar a tener un gran papel en la vida de los individuos. De ahí la importancia de saber elegirlos. Alumnas y alumnos, ¿qué les pareció el video? Identificaron que la escuela promueve diversos proyectos en los que las amistades y las compañeras y compañeros de escuela, como los grupos de pertenencia, asumen responsabilidades para mejorar la convivencia, a la vez que desarrollan habilidades en beneficio del crecimiento escolar y por lo tanto se ve el resultado de nuevos conocimientos a mediano y largo plazo, como un proyecto de vida que beneficiará a las y los adolescentes, además de que promueve la cohesión social. Cabe mencionar que la escuela contribuye a la formación en valores y regulación de emociones y sentimientos, dando como resultado que las y los jóvenes sean protagonistas de su propia historia. Los grupos de pertenencia son aquellos a los que cada persona se integra a lo largo de su vida, por distintos motivos o para lograr distintos propósitos. Algunos llegan a nuestra vida por azar, como ocurre con la familia de nacimiento. Otros son elegidos, por ejemplo, sus amistades o las y los integrantes de un equipo deportivo al que decidan entrar. Sea por azar o decisión, pertenecer a grupos cumple una función indispensable en el desarrollo de una persona. Hasta este momento hemos revisado aspectos conocidos acerca de los grupos de pertenencia, qué son y cómo se conforman, en qué te apoyan y cómo te involucras con ellos. Ahora bien, un aspecto vinculado con las relaciones interpersonales es la gestión de conflictos en los grupos de pertenencia, como la escuela, y la importancia de solucionarlos para aprender a convivir. En este punto es importante señalar que aprender a convivir es la base para la convivencia en la formación ciudadana. Para ello, se deben considerar los siguientes aspectos. Contribuir a que los conflictos se manejen de manera pacífica mediante estrategias basadas en el diálogo y la negociación. También utilizar distintas formas de expresión para promover y defender los derechos humanos. Otro aspecto es analizar críticamente la situación de los derechos humanos y proponer acciones para su promoción y defensa. Y por último, conocer las instancias y los mecanismos ordinarios y alternativos para la solución pacífica de conflictos. Ahora, pueden darse cuenta que para ejercer la convivencia en la formación ciudadana implica la dignidad humana y los derechos humanos. Para ello, analicemos el siguiente esquema. Para proteger la dignidad están los derechos humanos. Garantías que están escritas en leyes porque solo de esa forma se pueden exigir. Condiciones
que deben existir en cada sociedad para vivir dignamente. Valores. Tratan de proteger la dignidad humana. Dentro de los grupos de pertenencia en el que los individuos se desenvuelven, adquieren responsabilidades para ejercer cada elemento de lo que significa vivir con dignidad, que se ha expresado como un derecho que tienen las personas dentro de un marco de derechos humanos. Es por esto que no se puede dejar la protección de la dignidad humana a la suerte o a la voluntad de las personas. Cuando una persona de cualquier edad y condición vive dentro de un estado o nación, se dice que es sujeto de derechos. Esto significa que se le reconocen derechos que nadie puede negar y están asentados en leyes. El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar esos derechos. Las personas tienen responsabilidades al ejercer sus derechos. En la convivencia diaria, la igualdad de trato no se respeta cuando menospreciamos o dejamos fuera a un miembro de nuestra comunidad o escuela por alguna característica. En su escuela han aprendido que la igualdad es un valor muy importante para tener una convivencia sana y respetuosa. Este nos permite reconocer que los rasgos propios de las personas no las hacen valer más ni menos, porque todas comparten, como seres humanos, la dignidad. Por lo tanto, en sus grupos de pertenencia, los valores, emociones y sentimientos son la base que les permitirá ser y ejercer como individuos las capacidades, conocimientos y derechos a lo largo de su propia vida escolar, profesional y personal. Así es, maestro. Ahora veamos y escuchemos las entrevistas realizadas a Gisela, Lorena, Violet y Einar, estudiantes de secundaria, quienes respondieron preguntas relacionadas con la convivencia pacífica en los ámbitos familiar, escolar y en su comunidad. ¿Cómo promueves la convivencia pacífica en tu familia? En casa nuestros padres nos asignan quehaceres como limpiar, atender a las mascotas y el lavado de trastes. Este último se lo encargaron a mi hermana y no lo realizó. Al siguiente día se acumuló lo de 2 días y mi hermana Lorena dijo que ya me tocaba a mí lavarlos. Nos empezamos a insultar. Desafortunadamente, cuando una está enojada, ofende sin pensar, que puede herir a la otra persona. Me detuve, respiré, realicé otra actividad y posteriormente le ofrecí una disculpa, pues yo había desatendido mi responsabilidad. Llegamos al acuerdo que lavaría los trastes y con ello evitar un problema que incluso pudo haber tenido consecuencias hasta con nuestros padres. ¿Cómo promueves la convivencia pacífica con tus amigos o compañeros de escuela? En alguna ocasión en la escuela nos encargaron realizar un trabajo en equipo. Yo propuse el fin de semana para elaborarlo, pero Violet no podía y eso me molestó al punto de no hablarle. Pasaron 3 días sin comunicarnos, hasta que por fin un profesor me aconsejó que le enviara un mensaje para buscar una solución que nos beneficiara a ambos. A través del diálogo llegamos al acuerdo de vernos 2 días para realizar la actividad y con ello evitamos que otros compañeros intervinieran y opinaran a través de las redes sociales y tomaran partido por alguno de nosotros. ¿Cómo promueves la convivencia pacífica en tu comunidad? Nos encontrábamos Gisela, Violet y yo en el parque de la colonia, platicando, cuando por accidente el balón de uno de los jóvenes que ahí jugaban golpeó a Gisela. De momento, vi el rostro de molestia por el dolor que le causó el golpe. Einar tomó el balón y su actitud inicial fue de regresarlo para golpear a uno de ellos. Sin embargo, se tomó su tiempo y en lugar de azotarles el balón, se lo regresó con una sonrisa. Einar mostró una convivencia pacífica en uno de nuestros grupos de pertenencia. Como pudimos darnos cuenta, la convivencia pacífica es necesaria dentro de los grupos de pertenencia en donde las y los adolescentes y todas las personas se desenvuelven para actuar libres de violencia en las relaciones interpersonales.
Gisela y Lorena, en lo familiar, nos recuerdan la importancia del diálogo y de no actuar con emociones y sentimientos de enojo o ira, que dañan las relaciones familiares para poder llegar a acuerdos. Einar y Violet, en lo escolar, favorecieron la mediación para que las partes llegaran a un acuerdo que beneficie a ambos y así evitar que el problema se resuelva de manera violenta o involucrar a más personas ajenas al conflicto. Einar y Violet y Gisela, en el ámbito de la comunidad, nos muestran la importancia de la convivencia pacífica para la solución de posibles conflictos y que debemos aprender a regular emociones y sentimientos. Alumnas y alumnos, recuerden que en sus grupos de pertenencia, la convivencia pacífica involucra valores como justicia e igualdad y promoción y defensa de la dignidad humana mediante los derechos humanos. Por eso, les invito a que reflexionen sobre situaciones que viven en el día a día y si promueven la convivencia pacífica. El proceso para definir quiénes son jamás sucede en soledad. Por eso, al pensar sobre su identidad como persona y adolescente, también tienen que preguntarse por esa parte de ustedes que construyen al relacionarse y formar grupos. Algo que comparten y disfrutan con otras personas es lo que han aprendido en su familia. Valores como el respeto, responsabilidad, tolerancia, igualdad y justicia, los cuales posibilitan la gestión de ambientes de convivencia sana y pacífica. Les invito a poner atención al reto de esta sesión que posteriormente compartirán con su profesora o profesor de la asignatura Formación Cívica y Ética. Observen y escuchen la descripción de la tabla que aparece en la pantalla. Hagan una tabla con 3 columnas. En la primera, escriban el ámbito donde suceda un caso problemático en la familia, escuela y comunidad. Enseguida harán otra columna, donde darán a cada caso una respuesta de forma violenta y en la siguiente columna otra respuesta de forma pacífica. Profesor, estamos por concluir la sesión, así que retomaremos algunas ideas principales de lo visto hasta el momento. Los grupos de pertenencia son aquellos a los que cada persona se integra a lo largo de su vida, por distintos motivos o para lograr distintos propósitos. Los grupos de pertenencia tienen similitudes y diferencias. Pertenecer a grupos es indispensable para el desarrollo de una persona. La influencia de personas, grupos sociales y culturales forman nuestra identidad. La escuela, al ser un grupo de pertenencia, promueve la solución de conflictos para aprender a convivir y es la base para la convivencia en la formación ciudadana. Para proteger la dignidad están los derechos humanos, garantías, condiciones y valores. Los grupos de pertenencia promueven valores, emociones y sentimientos que contribuyen a la construcción de la identidad personal y colectiva. Recuerden revisar su libro de texto para complementar el tema visto en esta sesión y comentar con su profesora o profesor las dudas que les hayan surgido. Sigan aprendiendo, ya que aún queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos en una próxima sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética. ¡Hasta la próxima!